a partir de este momento y les damos de nuevo la bienvenida. Por aquí hay dos personas más que están por unirse. Así que bueno, eh, para aquellos que tengan alguna dificultad con la cámara, que puedan por favor activar el audio y mencionar su nombre para verificar que estén presentes debidamente, ¿de acuerdo? Bien, pues por acá saludamos a Buenos Sioni, a días, profe. Mariano, gracias, buenos días, eh, a Rodolfo, Tanisha, buenos días también, eh, a Adrián, por aquí lo vemos, a Priscila, Dariel, nos faltan algunos por acá también. A ver, Presente, saludamos. profe. Gracias, Oscar. Presente, profe. Aura Rodríguez. Aura, perfecto, Aura, gracias. Parece que Gabriel está teniendo un problemita para entrar porque no ha sido posible que se conecte. Bueno. Buenos días, Chicos. profe. Hoy no tengo cámara, pero Sebastián Ok, González. Sebastián. Gracias, Sebastián. Buenos días también. Bueno, los que falten ahí, pues por lo menos escriban algo en el chat para saber que están por ahí, ¿verdad? Bueno, vamos de nuevo con los que están afuera que no han podido conectarse. Vamos a ver si Gabriel ya logra hacerlo porque tiene problemitas. Bueno, chicos, muy buenos días. Vamos a comenzar hoy con el tema. Vamos a ver, todavía siguen por aquí ingresando algunos que llegaron un toquecito tarde. Ok, bueno, vamos a empezar. Y lo siguiente que tenemos para hoy es el tema de regulación. Al final, tenemos varios avisos muy importantes para que por favor les presten bastante atención porque son vitales para el cierre del curso. Vean que ya estamos en noviembre, así que vamos a ir poco a poco ya dando las informaciones de lo que es el cierre. Bueno, pues entonces por acá, chicos, tenemos la presentación de lo que es el tema de la regulación en Costa Rica y vamos a hablar precisamente en qué consiste esto. Ya ustedes han visto algunas instituciones de las que han hecho un trabajo, etcétera. Ahora entonces vamos a hacer una breve explicación porque hoy vamos a dar énfasis, pues sí, a algunas de las instituciones que se encargan de la regulación, dando énfasis en particular a lo del sistema financiero. Bueno, remontémonos un poco a la época de finales del siglo XIX, ¿verdad? Recuerden que estábamos ahí con gobiernos de tipo liberal, ¿verdad? Estamos hablando de personajes como Tomás Guardia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí no había prácticamente regulación de servicios públicos. En todo caso, vean que déjenme ver porque tenemos aquí más personas que están entrando. Ok, gracias. Ok, en ese momento, eh, vean que teníamos pocos años en realidad de vida independiente. Entonces, vivíamos bajo un parámetro de gobierno más de tipo liberal, ¿verdad? Con otro tipo de elementos y de mucha participación de empresas extranjeras, ¿verdad? El tema del ferrocarril, ¿verdad? Ustedes recordarán personajes como Minor Kid y toda esa gente que hicieron obras importantes, por supuesto, en temas de acueductos, alumbrado, ¿verdad? Vías de comunicación, saneamiento también. Esa era como la realidad de ese momento. Si avanzamos un poco más, ya entrándonos a inicios del siglo XX, tenemos ahí una nacionalización de lo que se llamó las fuerzas hidráulicas y ya empieza a haber un poquito más de madurez en la ciudadanía para reclamar calidad, ¿verdad? Y de quejarse de los abusos de empresas extranjeras. Bueno, entonces eso desemboca, todo ese tipo de movimientos, presiones, desembocan en lo que se conoce como el SNE, Servicio Nacional de Electricidad. Esos son los antecedentes de lo que sería después la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el tema del IES, etcétera. Todavía si ustedes le preguntan a sus abuelos, ¿verdad? Algunos inclusive hablan todavía del SNE, ¿verdad? Eh, y el SNE lo que significaba era eso, Servicio Nacional de Electricidad. Entonces, eso viene a ser donde se da una participación de una empresa pública. No tenía esa nomenclatura o esa categoría. Ustedes saben ya
que tenemos empresas públicas, ¿verdad? Y eso tiene una serie de características. Bueno, no vamos a decir que en ese momento había un tipo de empresa pública como tal, pero sí había una institución pública, el SNE, que se encargaba de hacer el control a las compañías eléctricas privadas. En ese momento había una participación privada, ¿sí? Velando por qué, por tarifas bajas, ¿verdad? Precios bajos para los abonados en cuanto al tema eléctrico. Más avanzando en el siglo XX, ¿verdad? Ya acercándonos a los años 40, entonces ya empieza más de la regulación hacia empresas extranjeras. Y entonces, eso sí, había, digamos que servicios deficientes, ¿verdad? Si ustedes a veces se quejan de la internet o de qué sé yo, no les quiero ni imaginar de lo que era el servicio eléctrico en esa época, ¿verdad? Totalmente irregular, caro, con altos costos, ¿verdad? Sí, no era tan sencillo como hoy, ¿verdad? De encender un apagador o etcétera, ¿no? Era otro tipo de servicio, ¿verdad? Bueno, ahí le pueden preguntar a sus abuelos, los que aún gocen de ellos. Bueno, eh, ya acercándonos a los años 50, pasamos de ese estado liberal de finales del siglo XIX a un estado más interventor. Y vean que ya estamos a la mitad del siglo XX aquí, un estado más interventor. Esto es importante conocerlo, chicos, porque Costa Rica sufrió una transición, ¿verdad? De ese estado liberal a un estado más interventor y eso termina marcando mucho la cancha de lo que tenemos hoy también y el tipo de sociedad que tenemos hoy. Entonces, al haber un estado más interventor, tenemos también más regulación, ¿sí? Y entonces, esas compañías extranjeras en el tema eléctrico principalmente, se le llama compañía sucesora, que empezó a ver el tema de teléfonos, de electricidad y el tranvía. Recuerden que Costa Rica tenía tranvía. Ustedes van a San José, en algunos tramos todavía hay rastros de lo que era el tranvía, ¿verdad? Sobre todo si ustedes caminan ahí por las calles cercanas al Teatro Nacional, Colegio Señoritas, etcétera. Algunos rastros se encuentran de lo que era el tranvía. Bueno, pues entonces al SNE, ya ustedes saben lo que es el SNE, se le dio una nueva facultad y es intervenir precisamente entre los conflictos que había de esa compañía, la encargada de teléfonos, electricidad y tranvía, y los usuarios del servicio. Obviamente, conflictos de qué tipo? De tarifas, de precios, de servicios, de calidad, etcétera, etcétera. Y entonces, esa intervención del SNE vino a ser un mediador, por así decirlo, entre esa compañía privada y los ciudadanos, los usuarios. Entonces, ahí se dio una rebaja del servicio eléctrico y también una disminución de las ganancias de esa compañía, ¿verdad? Porque hubo intervención, entonces le bajaron los precios, beneficiando a los usuarios. Bueno, esa compañía luego se transforma en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que esa sigue estando vigente hoy. Las siglas son CNFL, ¿verdad? Inclusive a algunos de ustedes que vivan en San José les llegará seguramente el recibo de CNFL y no del ICE, ¿verdad? Entonces, no sé si a alguno de aquí le sucede ese. Si alguno de ustedes sabe que le llega un recibo del CNFL, pues nos lo dice porque para verificar esta información, porque no todo el mundo está con la misma compañía eléctrica, ¿verdad? Bueno, entonces vean que eso ya es a finales o inicios de los 70 que se da la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, nacionalizada en 1968. Vean que llevamos el proceso de empresas extranjeras de un Estado liberal, final del siglo XIX, a donde pasamos al siglo XX, donde empieza un Estado interventor y se da entonces la creación del SNE y de esta compañía sucesora que agrupa privadamente esos servicios y después eso se transforma en la CNFL. ¿Okay? Bueno, vean que el camino que llevamos recorrido hasta el momento. Seguimos dando la descripción de lo que estamos viendo en el sentido de la regulación que se le da además al SNE, que vean que fue ampliando sus facultades, primero de mediador entre la compañía esa privada
y los usuarios, ahora también se le da la regulación del alumbrado público y de los acueductos, ¿ok? Y empieza a darse toda una ampliación de la infraestructura pública en el país. ¿De qué? De alumbrado y de acueductos. Entonces, eh, ahí empiezan también a darse regulaciones de parte del SNE hacia otras instituciones descentralizadas. Vean por qué había que hablar de descentralización antes, ¿verdad? Que ya ustedes lo vieron, eso con doña Violeta y demás. ¿Por qué? Porque ya aquí existe el ICE, ya estamos en los años 70, ya aquí existe el ICE. Bueno, el SNE viene a regular al ICE, por ejemplo. Vean que era un cambio importante. Viene a regular también a la AIA, acueductos y alcantarillados, pero también a otro tipo de organizaciones que brindan servicio eléctrico, que ustedes las conocen, depende de donde vivan, ya sea en Alajuela o en Cartago o en Heredia. Ahora, en el caso de Cartago, hablamos de la JASEC, ¿verdad? De la Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago, y los que somos de Heredia, por ejemplo, la empresa de servicios públicos de Heredia, la ESPH, ¿ok? Y además cooperativas eléctricas muy comunes en San Carlos, en Nicoya, en la zona de Los Santos, etcétera, ¿verdad? Si algunos de ustedes son de ahí, sabrán de lo que les digo. Bueno, pues entonces, el SNE viene a adquirir la mayoría de las acciones del sistema telefónico, ¿no? Y de otro tipo de sistemas que pertenecían antes a la CNFL, ¿ok? Bueno, entonces, esta transición de ajuste de institución reguladora del SNE se traslada hasta 1990, es decir, ya aquí estamos hablando ya de finales del siglo XX. Vean que aquí ya estamos cumpliendo 100 años de esta historia, de lo que hablábamos con Tomás Guardia a finales del siglo XIX, ¿verdad? Estado liberal. 100 años después, estamos con un Estado más interventor, más regulador, con transiciones de esa compañía privada, del SNE, del ICE, de instituciones descentralizadas, de regulación, etcétera, etcétera. Y entonces se da una modernización de esa ley que era de 1928. Ahora, el contexto ayudó mucho a que esto se diera. ¿Por qué? Porque estamos en 1990 con situaciones de crisis internacionales, de inflación, de devaluación, de pocos recursos para el Estado, endeudamiento, precios más elevados y muy importante esto que viene a continuación, que ustedes ven ahí resaltado en negrita, se da una explosión demográfica. ¿Ah? Es decir, hay un aumento muy importante en los 80 y 90 de la población costarricense. Y entonces, cuando usted tiene más población, ¿qué pasa con los servicios? Pues aumenta la demanda por esos servicios de todo tipo, de agua, de luz, de transporte, etcétera, etcétera. Y entonces, vean, por ejemplo, si la gente, si hay más gente, solo para darles una ilustración de esto, pues la gente ocupa viviendas. ¿Ah? Entonces, empiezan a construirse más viviendas también, más residenciales, más barrios, etcétera. ¿Y eso qué implica? Mayor demanda de agua, de luz, etcétera. ¿Ok? Bueno, pues entonces, sí debemos decir que había algún tipo de deficiencias en el manejo de tarifas en los años que ustedes ven ahí, el 70s, 80s. Por tanto, el SNE vino a necesitar o a brindar una mejor consideración en lo que eran las estimaciones de tarifas, fijaciones de precios, y entonces ahí aparecen elementos y variables a considerar como el precio del petróleo internacional, los salarios, los costos de distribución, es decir, se va perfeccionando la técnica de esta regulación, ¿sí? Y a finales también de los 90, ya vienen los organismos internacionales más bien a decir, tenemos que modificar cómo hace el Estado esa labor de control y de regulación, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dicen? Bueno, mire, Costa Rica, ustedes ocupan fomentar la creación de organismos reguladores, ¿ok? Y entonces empieza otro proceso. Vean que aquí ya llevamos varias etapas, ¿verdad? Bueno, pues entonces, en esta nueva serie de etapas más modernas, se da la transformación de la SNE, del Servicio Nacional de Electricidad, en lo que hoy se conoce como la ARECEP. Ya ustedes saben que es la ARECEP,
ya han hablado de eso, ¿verdad? Entonces se da la creación de la ARECEP. Entonces es muy importante este proceso para entender no solo cómo viene a ser la creación de una institución, sino todo el proceso de contexto internacional, del contexto nacional, de la modificación del tipo de Estado, de intereses, etcétera, etcétera, que se da desde finales del siglo XIX hasta ya en lo que estamos aquí, finales del siglo XX. Ven que es un proceso que llevó unos 100 años, ¿sí? Bueno, ya ustedes saben lo que hace la ARECEP, ya han podido revisar eso, ¿verdad? Entonces, todo el sistema regulatorio, hoy mucho más perfeccionado a nivel de tarifas, en diferentes servicios, ¿verdad? De energía, de obra pública, telecomunicaciones, agua, etcétera, etcétera, combustibles, etcétera, ¿ok? Entonces, cada vez que hay un aumento, por ejemplo, de gasolina, digo aumento porque aunque también aplica la disminución, es menos frecuente la disminución, ¿verdad? Eh, pues ahí aparece el ARECEP, ¿verdad? Y así con los demás servicios. Ok, entonces, la ARECEP ha venido perfeccionando claramente su modelo tarifario. Esto de los modelos tarifarios es todo un campo de estudio para estudiosos de la economía, modelos econométricos y demás. Eh, de hecho, hay cursos enteros de modelos tarifarios para poder estimar adecuadamente las tarifas de un servicio. ¿Okay? Eso no es así como inventado, ¿verdad? Sino que requiere de una serie de procesos técnicos bien fundamentados para esto, porque un error en una tarifa puede generar graves problemas, ¿verdad? Dicho sea de paso, hoy está el cobro ya, el marchamo, ya hay varios cuestionamientos del tipo de cobro que se está haciendo, aunque esto no es un servicio público, ¿verdad? Pero sí tiene que ver, me refiero al marchamo, el marchamo como tal no es un servicio público, sino que es un impuesto a la propiedad, es diferente, ¿verdad? Pero sí es importante también decir que el marchamo da un derecho de circulación y se supone que se paga por un derecho a circular en vías en buen estado, por ejemplo, para que ahí sí hay servicios de por medio. Bueno, mucho que decir al respecto del tema del marchamo, pero no nos vamos a desviar. Entonces, la ARCEP sí ha venido a incluir un aspecto que, digamos que a inicios del siglo XXI fue novedoso, que es el tema de la participación de la gente en los modelos tarifarios, ¿verdad? Es decir, que la gente opine sobre el servicio que le dan las líneas de buses que usa, eh, ver si hay buen aseo, buenas unidades de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, recuerdo cuando estábamos en presencialidad, digamos que en los primeros años del siglo XXI, creo que por ahí de 2006, una cosa así, llevábamos a los grupos de estudiantes a audiencias públicas a la ARECEP. Y era muy interesante porque tenían que participar, o sea, no eran cosas inventadas, sino que se participaba en audiencias de verdad, teniendo impacto directamente. Entonces era muy interesante eso. Bueno, hay audiencias que ustedes pueden encontrar grabadas en YouTube y, por ejemplo, sobre buses u otro tipo de servicios, pueden revisarlas para que vean cómo es la participación ciudadana en ese tipo de audiencias. Ya no solo se hacen en el edificio principal de San José, eh, sino que también pues, se promueven en municipalidades y otro tipo de espacios más locales. Obviamente, estoy hablándoles de una situación antes de la pandemia, ¿verdad? Hay que ver cómo se retoma esto en los próximos meses o años. Bueno, eso con respecto al tema de la ARECEP. No voy a andar mucho más, ya ustedes saben de ese tema. Bueno, pero también vino mucha presión del tema internacional para establecer regulaciones en el tema financiero. Y entonces es aquí donde aparece el CONACYF y las diferentes superintendencias. Ven que esto es algo que estamos hablando de los últimos 20 años, es algo en realidad bastante nuevo. Y eso tiene que ver mucho con el sistema financiero. Ahí ustedes ven a qué se dedica cada una. Y de hecho van a tener que hacer un trabajo de esto, chicos. Ahora les voy a comentar al final. Entonces,
Bueno, la SUPEN, la SUGEF, la SUGEVAL, la SUGESE. Vamos a hablar un poquito de eso, no mucho porque el trabajo de fondo les toca a ustedes sobre este tema. Bueno, el sistema financiero costarricense, vamos a definirlo principalmente como todas aquellas instituciones que generan, captan, administran y dirigen el ahorro. Cada una tiene diferentes leyes que vela por las instituciones que la conforman, por los mecanismos, los instrumentos, el papel de los inversionistas, el papel del manejo de esos fondos, las regulaciones que hay, todo eso, ¿ok? Entonces, existen las superintendencias, pero las superintendencias que ya vimos están bajo la dirección del CONACYF. ¿Qué significa el CONACYF? El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Entonces, el CONACYF viene a ser el que aprueba los diferentes reglamentos que se aplican al sistema financiero, es decir, así se lo permite la ley. Esa función se la da la ley al CONACYF de establecer los reglamentos para el sistema financiero costarricense y las políticas que emanen de ahí para las superintendencias. ¿Ok? Entonces es muy importante el papel del CONACYF. Tiene una junta directiva, que en este caso viene a ser 5 miembros que no son funcionarios públicos y los designa la junta directiva del Banco Central. Los designa por 5 años. Son puestos muy importantes. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben quiénes son los miembros de la junta directiva del CONACYF? Y estoy seguro que nadie lo sabe. Pero esto no es un quiz. Se los digo porque vean ustedes que es algo sumamente relevante, o sea, tiene que ver con toda la regulación del sistema financiero nacional. O sea, esto tiene un impacto en cada uno de ustedes. Aunque no se den cuenta, si ustedes hoy están respirando, sufren los impactos de las decisiones que tome el CONACYF, aunque no se den cuenta, chicos. Eh, ¿Por qué? Porque esto tiene impactos en los ahorros, en el consumo, en los gastos, en las diferentes decisiones que se toman en un país. Y si ustedes son asalariados, tiene impacto lo que hace el CONACYF. Si no son asalariados, sino que dependen económicamente de alguien, ¿verdad? Porque no hay de otra, o sea, no hay nadie que respire gratis, ¿verdad? Todos tenemos algún tipo de ingreso que necesitamos y todos tenemos gastos, tengamos empleo o no. Entonces todos estamos siendo afectados, para bien o para mal, con lo que decida el CONACYF. Pero vean que estos 5 miembros tienen un papel súper relevante, muy importante, y no sabemos ni quiénes son, ¿verdad? Vean lo importante de conocer este tipo de temas y por qué la administración pública es tan encantadora y cómo ustedes, conociendo este tipo de cosas ya, se les abren los ojos, se les abre el panorama de cómo enfrentarse mejor a este mundo. Bueno, designados por la Junta Directiva del Banco Central, 5 años. También pertenece el ministro de Hacienda o en su ausencia un viceministro. En su momento a mí me tocó formar parte del CONACYF cuando estuve de viceministro. Son discusiones muy interesantes, de muy alto nivel, decisiones de mucho peso. Entonces, además lo conforma el presidente del Banco Central de Costa Rica o el gerente. Acuérdense que el Banco Central tiene presidente, además tiene gerente, ¿sí? Y por supuesto que el CONACYF también está conformado por los superintendentes de esas que ya vimos, su SUGEF, SUPEN, SUGEVAL, SUGESE, que asisten a las sesiones, pero solamente con voz, no con voto. ¿Y por qué creen ustedes? Aquí pregunto para que se me despabilen un poquito. ¿Por qué creen ustedes que tienen voz, pero no tienen voto? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué les dice su intuición? ¿Quién se atreve? No hay respuestas malas. Todos estamos aquí aprendiendo. ¿Qué opinan? Alguien que se lance al agua, si no yo los lanzo. Profe, porque tal vez pueden dar sugerencias, pero no tomar decisiones. Pero ¿por qué no pueden tomar decisiones, Sioni? Ahí no se me ocurre nada. Ok,
¿ok? Vean que si nos devolvemos un poquito, dijimos que el CONACYT, ¿verdad? Supervisa, el CONACYT es supervisor de cada uno de ellos. Por tanto, ellos tienen voz, pero no voto. ¿Por qué? Porque si tuvieran voto, estarían decidiendo sobre funciones que ellos mismos hacen. Entonces, tendrían en ese caso lo que se llama doble papel, ¿verdad? Es decir, tendría un conflicto de intereses, porque obviamente pueden quejarse, pero no pueden votar. Es decir, el CONACYT puede decidir algo que vaya en contra de lo que quiere alguna de las superintendencias. Si ellos tuvieran voto, podrían beneficiarse de su voto, es decir, ser juez y parte, ¿ok? Entonces, por eso es que no tienen voto, para no eh, beneficiarse de posibles decisiones que tome el CONACYT, sino que solamente tienen voz. Entonces, le pedimos la opinión, pueden quejarse si quieren, pero la decisión la toma el CONACYT, la toman los que tienen voto. Esos 5 miembros designados del Banco Central, el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, son los que toman la decisión. Y además son supervisores, son superiores de las superintendencias, ¿ok? Por eso es que tienen voz, pero no tienen voto. ¿Estamos? Ok. Estas son las superintendencias, ¿verdad? La SUPEN, que ve todo el tema de las pensiones. No voy a andar mucho en esto porque ustedes van a hacer un trabajo de este tema. La SUGEF, que en algún momento se le conoció como Auditoría General de Bancos, ¿verdad? La SUGEF estuvo, tal vez si se ubican en San José, donde está el Parque Central, ¿verdad? Donde está el Parque Central, el kiosco, y atrás de ese, al costado sur del Parque Central estaba, porque ya no está ahí, estaba, o sea, está el edificio, pero ya no existe ese nombre, el Banco Crédito Agrícola. Donde estaba ese Banco Crédito Agrícola, ese edificio que está detrás del kiosco de San José, en el Parque Central, eso era la Superintendencia General de Entidades Financieras. Ahí estaba ubicada. Y bueno, yéndonos un poquito más acá a la historia, casualmente ese edificio, ahí también quedaba unas oficinas del Banco Central antes de que estuviera el Banco Crédito Agrícola. De hecho, quedaba la biblioteca del Banco Central, que era muy interesante cuando yo era estudiante, no hace mucho eso, ¿verdad? No vayan a pensar mal. Cuando yo era estudiante y que no había internet, había que ir a hacer trabajos a la biblioteca del Banco Central, que quedaba ahí precisamente. Muy interesante, muy interesante. Ustedes se perdieron eso tan interesante que era ir a revisar esas bibliotecas. Bueno, ahora ustedes tienen mucha facilidad, muchísima facilidad en comparación a cómo estaba antes. Bueno, pues ahí quedaba la SUGEF, ¿verdad? Y ahora están totalmente en otro tipo de edificios, mucho más caros y demás. Entonces, ellos que ven todo el tema financiero nacional, ¿verdad? Y establecen la fiscalización a las entidades financieras. De hecho, cuando ustedes tienen cuentas en el banco o cosas así, les mandan a pedir actualización de sus datos y de formularios por indicaciones de la SUGEF. Claro, porque tienen que tener los usuarios los datos actualizados en sus cuentas por precisamente una de las fiscalizaciones que le hace la SUGEF a los bancos. Los bancos que no cumplan con eso podrían verse suspendidos, congelar sus cuentas o suspenderles las operaciones directamente, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es el tema de la SUGEF. La SUGEVAL, que tiene que ver con todo el mercado de valores, ¿verdad? Todo lo que son mercados de valores, inversiones, etcétera. Y esa es la regulación que la ley les da. En el tema de la SUGESE, tiene que ver con regulación de todas las actividades aseguradoras. Esta es la más nueva porque recuerden que el mercado de valores se abrió relativamente hace poco, ¿verdad? Estamos apenas a menos de década y media de que esto se dio. Entonces, la Superintendencia de Seguros es de las más nuevas y vigila todo eso. Entonces, acuérdense que antes estaba solo el INS,
¿verdad? Y ahora pues, tenemos otro tipo de aseguradoras privadas también. Entonces, hay todo un tema en este sentido. Y bueno, por demás está decir que cada una de estas superintendencias, tanto en las pensiones como en lo financiero, como en los valores y en los seguros, hablamos de participación pública y de participación privada, ¿verdad? Ellos regulan todo lo que tienen que ver con organizaciones públicas o privadas, ¿verdad? Ustedes saben, el tema de pensiones, tenemos ahí instituciones públicas, pero también privadas, ¿verdad? Es más, hay instituciones públicas que crearon, ¿verdad? Sus operadoras de pensiones, que así se llaman, que, por ejemplo, se podrá llamar operadora de pensiones del Banco Popular o de lo que sea, pero tienen un funcionamiento de empresa privada, ¿ok? En el caso de la SUGEF, ni qué decirles de los bancos, ¿verdad? Que el tema bancario se abrió muchísimo antes. Esto sí fue en los 90s, ¿verdad? Antes ustedes solo encontraban bancos públicos para ciertos servicios. Ya después se dio mucho la participación privada. Bueno, entonces, digamos que el primer mercado de apertura fue el bancario y la SUGEF ve esa cobertura tanto de públicos como de privados. En el mercado de valores, obviamente, hay participación privada y en los seguros ya les expliqué. ¿Okay? Y también tenemos la SUTEL, ¿verdad? Que es otra de las más recientes por lo mismo, porque uno de los últimos mercados en abrirse en conjunto con el de seguros fue el de telecomunicaciones y muy ligado a qué hecho, ven que porque esto sea en el 2008. ¿Por qué creen ustedes que se da la apertura de seguros y de telecomunicaciones? ¿Qué hecho marcó la vida de este país y hace que ya para el 2008 tengamos la necesidad de tener superintendencias de seguros y de telecomunicaciones? Ven que el año 2008 es la clave. ¿Qué pasó? Una pista más. ¿Qué pasó un año antes? ¿Qué pasó un año antes, chicos? Profe, Ajá, no sé si adelante. me equivoco porque no sé muy bien qué año fue, pero A no ver, sé si es lo de Alexandra. la apertura de libre comercio. Bueno, más en concreto, Alexandra, usted anda ahí media tibia. Más en concreto, lo que se da es el Tratado de Libre Comercio, que así se llamó, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que para que se diera ese Tratado de Libre Comercio, ¿qué fue lo que hubo en el 2007? El referéndum, no. Correcto, correcto, efectivamente. Fue el referéndum, el primer referéndum, ¿verdad? Que se dio, el primero y único hasta la fecha, que se dio en Costa Rica para ver si dábamos el sí o el no al TLC, ¿verdad? Que fue algo muy, muy reñido, ¿verdad? Entonces, 51% versus 49%. Eso fue el tema del referéndum. Probablemente ustedes estaban, tal vez algunos todavía muy, muy niños, ¿verdad? Y no recuerdan eso, obviamente no votaron para eso, pero se dio ahí esa apertura. Entonces, por eso la SUGEF y la SUGESE y la SUTEL son las más recientes porque tuvo que ver con la apertura de mercados de seguros y de telecomunicaciones. Y ahí la Superintendencia de Telecomunicaciones, eh, de los primeros pasos que dio fue la apertura del mercado de telecomunicaciones, en donde antes solo existía el ICE a través, digamos que de Colby, y ya ustedes hoy pueden ver otro tipo de empresas, otro tipo de marcas, por la apertura que se dio de esa época a la fecha, ¿verdad? Bueno, y entonces ahí tenemos el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que es administrado por la SUTEL y que se encarga de llevar telefonía e internet a zonas donde no es rentable para los operadores invertir. Pero esto es lo que no nos dicen los privados, ¿verdad? Hay zonas que no son rentables y ahí tiene que llegar el Estado, tiene que llegar lo público, ¿verdad? Eso es lo que no nos dicen los defensores de lo privado, ¿verdad? Dicen, no, es que hay que dárselo al privado porque es más eficiente. Bueno, lo que no nos dicen es que el privado invierte donde hay rentabilidad. De lo contrario, no pone el servicio ahí, ¿verdad? Bueno, entonces ya ustedes lo saben. Ok,
Eso en el tema financiero, pero además en los últimos años tenemos en el tema de regulación una participación de Costa Rica en la OCDE. Ya somos miembros plenos de la OCDE y ahora tenemos también los parámetros de regulación que nos da la OCDE. Entonces la OCDE da instrumentos, requerimientos, en particular para la actividad de las empresas y de los ciudadanos, ¿sí? Y de cómo regular adecuadamente. Entonces la OCDE no nos dice que hay que quitar regulaciones necesariamente, sino que sí, tiene que haber regulación, pero que permita también la libre actividad de empresas y de ciudadanos. Entonces, las regulaciones vienen a ser limitaciones de alguna manera. El asunto es que esas limitaciones deben ser por interés público, ¿verdad? Y que no sean barreras y trabas, sino que sean precisamente para un mejor orden de la actividad económica y de los ciudadanos. ¿Okay? Algunos tipos de regulaciones, estos son una nomenclatura general, ¿verdad? De regulaciones económicas, sociales y administrativas. Entonces, en lo económico, hablamos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con intervenciones del mercado, fijación de precios, competencias, ¿verdad? ¿Quién puede entrar a un mercado y quién puede salir o cómo puede salir? Además, ver cómo se reducen esas barreras a la competencia. En regulaciones sociales tenemos todo el tema de proteger aspectos como la salud, como la seguridad, el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes sabrán de organizaciones que tienen que ver con regulaciones en el tema de la salud, muy de moda hoy, ¿verdad? En el tema de la seguridad también. En el tema del medio ambiente, pues por supuesto que hay instituciones que regulan eso, ¿verdad? Entonces, para que usted pueda extraer, por ejemplo, madera, ocupa una serie de permisos, de sellos, de trámites, y eso hay instituciones públicas que se encargan de eso para que usted cumpla con eso y por tanto pueda efectuar esa actividad. Bueno, regulaciones administrativas también, y esto tiene que ver con la cómo recoge información y se interviene en las decisiones económicas. Entonces, por ejemplo, hay regulaciones administrativas que tiene, digamos, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, ¿verdad? Si usted quiere ser, digamos, una pequeña o mediana empresa, usted quiere calificar como eso y tener algunos de sus derechos, pues entonces tiene que inscribirse en el MEC, tiene que hacer una serie de pasos administrativos, cumplir con esos requisitos para ser calificado como empresa PYME, ¿ok? Bueno, entonces, antes de ver esto, quiero ahora parar un poquito aquí la presentación y mostrarles una serie de datos muy importantes que nos brinda la OECD sobre precisamente esta actividad regulatoria. Para eso hay un estudio que hizo la OCDE en el 2018, aunque fue publicado hasta el 2020, que es justo de los que les voy a compartir. Les voy a hablar del capítulo 2 de ese estudio que va a estar disponible o ya está disponible en mediación, pronto lo podrán tener ya visible, y tiene que ver con esa capacidad regulatoria, esa reforma regulatoria y cómo mejorar el dinamismo empresarial y el bienestar del consumidor. Aquí de fondo hay un modelo de Estado, chicos, y por eso es importante verlo en este curso. Aquí de fondo lo que tenemos es un Estado que interviene, pero sin afectar la dinamía del empresario, ¿ok? Y se parte también del hecho de que si hay dinámica empresarial, si el sector privado tiene capacidad de ejecución, capacidad de generar empleo y dinamismo económico, eso va a redundar en beneficios en la ciudadanía porque va a tener más empleo donde poder colocarse, pero además va a tener productos más baratos y de mejor calidad. Eso es de fondo lo que está ahí. ¿Ah? Si eso es cierto o no, hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar. Pero de fondo ese es el modelo que está detrás de esto, ¿ok? Es importante que lo sepan, porque así como hay defensores de este modelo, hay otros que no, ¿verdad? Y parte de lo que vamos a tener ahora en la oferta electoral de febrero 2022 va a versar mucho sobre esto. Algunos que quieren un Estado más interventor y otros que quieran un Estado que no,
que más bien suelte amarras y que se dedique a brindarle oportunidades a las empresas y que se beneficie el consumidor. ¿Ok? Y vean que es una visión de consumidor, ¿verdad? No de necesariamente ciudadano, como enfocarían otros autores, ¿verdad? Sino que se le ve consumidor. ¿Ok? Bueno, entonces, algunos datos que quiero mostrarles. Vean que estos son algunos, voy a ampliarlo un poquito, vean que esto es los datos de la OSD. Esto es Costa Rica, la roja. ¿Ah? Somos el país más restrictivo en regulaciones de todos los países de la OSD. ¿Ah? Tenemos el primerísimo lugar en país con mayor cantidad de regulaciones. ¿Ah? Ven que tenemos ahí el medalla de oro. ¿Ok? Medalla de oro. Bueno. Esto es otro gráfico. No, esto luego lo pueden ver ustedes. Voy a ir por los más importantes. Estos son cargas administrativas en las empresas nuevas. Es decir, ¿qué tanto conlleva trabajo, esfuerzo para empresas nuevas de poder crearse? Ven, esto en verde es el promedio de la OCDE, ¿verdad? Estos son otros tipos de países. Aquí está, por ejemplo, España, Italia, Nueva Zelanda, Japón, Finlandia, Noruega, ¿verdad? O sea, los países así como muy chivas están de este lado. Y en este caso, aquí está Costa Rica en rojo, ¿verdad? Nos gana Colombia y Turquía. Pero vean que tenemos una alta carga administrativa para crear empresas nuevas, ¿verdad? Esto es una barrera de entrada importante para crear empresas nuevas. Distorsiones por participación del Estado. De nuevo, tenemos el primerísimo lugar de toda la OCDE. ¿Okay? Barreras al comercio y la inversión. Ahí sí estamos un poquito mejor, ¿verdad? Digamos que tenemos barreras para el comercio, pero también algunas facilidades de inversión. Entonces, eso nos ayuda a tener un mejor promedio. Si uno ve, por ejemplo, en cuanto a empresas fuera de la zona de libre comercio, tienen una serie de desventajas. Ustedes saben que tenemos zonas de libre comercio, ¿verdad? Las empresas que no están en esa zona de libre comercio tienen una serie de desventajas respecto de las demás. Y ahí es un problema, ¿verdad? De que los que no están en zona de libre comercio, entonces tienen muchas menos oportunidades de poder crecer y de poder desarrollarse. ¿Ok? Bueno, otro gráfico por acá, importante. Esto tiene que ver, digamos que a este lado izquierdo están los países donde los mercados son dominados por pocas empresas. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen el mercado capturado, ¿verdad? Es un mercado que tiende a ser más monopólico, ¿ok? Por tanto, tener menos oferta. O sea, son los dueños de esas empresas son pocos, están en pocas manos, ¿verdad? Mientras que acá tenemos a países donde esas empresas están, o más bien ese mercado está distribuido en más empresas, hay más participación, hay más competencia, ¿ok? Bueno, aquí estamos más o menos, ¿verdad? No estamos como muy bien, estamos con un mercado bastante concentrado. Y uno podría decir, bueno, pues que el mercado de Costa Rica es muy pequeño, ¿verdad? Entonces, eso nos tiende a hacer eso. Bueno, pero, por ejemplo, uno podría ver que hay otros países que son pequeños también, ¿verdad? Pero que tienen un mercado más distribuido, mejor distribuido, ¿verdad? Aquí hay países que están en esas condiciones. Bueno, precios altos. Aquí, por ejemplo, algunos ejemplos de la leche, ¿verdad? Precio alto. De arroz, precio alto. De los vehículos, señoras y señores, ni más ni menos, ¿verdad? Estamos ahí de nuevo, medalla de oro. Servicios públicos, también en el caso de la internet, ¿verdad? Aquí la internet, tenemos la internet más cara. ¿Ah? Entonces vean ahí, si queríamos entrar a la OCDE, bueno, comparémonos, aquí nos están dando palo, como dicen, ¿verdad? Bueno, voy a ir por algunos que son
otros gráficos ahí interesantes. No voy a detenerme en todos para que ustedes lo puedan revisar. Vamos a ver otro gráfico por aquí. Vean, por ejemplo, esto el tema de celulares, ¿verdad? Cómo ha aumentado el tema del uso de celulares. O sea, ¿quiénes tienen, cuántos celulares más tenemos ahora a comparación a como teníamos antes, ¿verdad? Vean que esta era la barra roja, es Costa Rica en el año 2000. La azul es el promedio de América Latina y el verde el tema de promedio de la OCDE, ¿verdad? Entonces teníamos un porcentaje muy bajo, o sea, los que tenían celulares en el año 2000 eran poquísimos, poquísimos. Aquí se da el quiebre en el 2008, lo que ya dijimos, la apertura en el mercado de telecomunicaciones, TLC, cambio en la legislación, aparición de nuevos competidores en el mercado de teléfonos, cambio en la regulación, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a despegar el tema del uso de la penetración móvil que se llama, ¿verdad? En Costa Rica. Y ahora estamos volando en ese tema, ¿verdad? O sea, superamos indicadores latinoamericanos, superamos a la OECD, es decir, hemos incrementado notablemente el uso de telefonía celular en el dato por cada 100 personas, ¿verdad? Y esto, digamos que ha sido positivo desde un punto de vista en el sentido de que se le ha dado mayor posibilidad a las personas de poder acceder a un servicio de telefonía celular. Ok. Bueno, algunos datos aquí de brechas de conectividad que ustedes pueden ver, ¿verdad? En cuanto a acceso a Internet. Tenemos ahí conexiones desiguales, ¿verdad? Acceso a Internet móvil también desigual, algunos más que otros, ¿verdad? Claramente, el grupo 5 es el grupo que tiene más ingresos, entonces es el grupo con mejor acceso a Internet y que tiene mejor conectividad, ¿verdad? Obviamente. En fin, algunos otros datos ahí ustedes los pueden revisar. Ven, por ejemplo, aquí en el tema de regulación, requisitos administrativos para empresas, Costa Rica, de nuevo, el que tiene más. En licencias y permisos, Costa Rica y Colombia. Pero andamos muy parecidos en eso, Costa Rica y Colombia, que somos de los últimos países en entrar a la OECD. Colombia entró antes que nosotros, antitos. Nos andamos parecidos, ¿verdad? Costos para abrir una empresa, Costa Rica, ¿verdad? Number one. Empresas personales sin empleados también, number one en relativamente costoso, ¿verdad? Pocos países de la OCDE requieren un abogado para registrar una empresa. ¿Ah? Y entonces, imagínense qué pasa en Costa Rica, ¿verdad? Siempre ocupamos un abogado para todo ese tipo de trámites. Bueno, y eso aumenta los costos, ¿verdad? Lo caro que es establecer una empresa, Costa Rica en primer lugar, ¿verdad? De nuevo. Entonces, eso ya es en temas de gobierno digital. Índice de gobierno digital, estamos mal, ¿verdad? En comparación con los demás países. De participación digital, también estamos mal. Pocos trámites administrativos con el gobierno pueden completarse en línea, ¿verdad? Ustedes en otros países de Latinoamérica, México, Chile, Uruguay, pueden hacer muchísimos trámites en línea, muchísimos, ¿verdad? En México tenemos casi el 80%, nosotros somos pocos los trámites que podemos completar en línea, ¿verdad? Por ejemplo, hay cierto tipo de trámites a nivel inclusive de la misma Universidad de Costa Rica, donde bastantes profesores y administrativos tenemos firma digital, que uno, aún en pandemia, tiene que ir hasta la universidad a firmar, porque no se admite firma digital. Habiendo ley de firma digital, teniendo la firma digital, etcétera, etcétera, los procesos no están adaptados para eso, para hacerlo en línea. ¿Ah? En una universidad, ¿verdad? Que es la mejor de Centroamérica y en el top de Latinoamérica. ¿Ah? Vean ustedes. Pero eso tiene mucho que ver con la cultura que tenemos. Bueno, en fin, vean qué interesante es este tipo de datos. Ahí vienen otro tipo de consideraciones. Aquí a nivel de agilidad en los tribunales, ¿verdad? Tiempo para hacer cumplir los contratos. Esto está en días.
Vean Costa Rica, más de 800 días, ¿ah? Más de 800 días para poder hacer cumplir un contrato cuando usted llega a los tribunales. Vean, ustedes saben cuántos son 800 días, ¿ah? Son casi 3 años. Usted cree que una persona, una empresa puede aguantar tanto si dependiendo de ese contrato depende para sus gastos, para sus ingresos. ¿Y en qué termina esto? En muchas empresas muriéndose o quebrando, o gente que entonces dice, no, hombre, ¿para qué voy a establecer yo este proceso si de por sí, ¿verdad? Toda la vida. Bueno, vean qué grave, ¿verdad? Estos son indicadores de lo que se conoce como el Doing Business, que es un indicador del Banco Mundial muy bueno, muy importante, que ustedes siempre tienen que estar revisando. El Doing Business, aquí está la referencia, ¿ok? Bueno, pues eso, chicos. No voy a detenerme. Aquí cosas interesantísimas, ¿verdad? El costo de los honorarios, de los abogados, lo de las gobernanzas de las empresas estatales. En fin, el documento es súper, súper valioso, ¿ok? Pero quería darles algunos ejemplos de esto, de lo que tiene que ver con la OSD y de la regulación que propone y de cambios en la regulación, porque dice mucho de cómo estamos en este momento a nivel de país, en tema de regulación. Vimos lo de la SUGESE, lo del SNET, todo ese tipo de cosas, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta, duda o comentario hasta acá para pasar a una serie de avisos importantes de lo que viene, que es muy importante que tomen nota de eso, por favor? Quedo atento, chicos. Doy unos segunditos por si hay preguntas o dudas o comentarios. Ok, Aura, gracias por la respuesta. Perfecto, entonces, bueno, vamos con algunos avisos parroquiales, ¿ok? ¿Qué es esto que está acá? Entonces, vean, vamos a hablar de varias cosas. Tal vez pongan atención y anótenlo para que después aquí quede grabado. Después no digan que no se los dije, queda grabado. Es lo siguiente. Va a haber una actividad el jueves que tiene que ver con esto que hemos hablado hoy, de temas de regulación. Vamos a dar indicaciones del ensayo que tienen que preparar. Recuerden que ese ensayo vale un 20% y detalles de las siguientes clases. ¿Ok? Estamos ya en la recta final, chicos. Estamos en la recta final. Entonces, ya hay que dar así como el último empujón, sacar fuerzas de donde sí hay, para cerrar adecuadamente. ¿Ok? Entonces, voy a empezar con la explicación de la actividad del jueves, ¿ok? Vamos a ver un momentito. Ok. Bien, vamos a ver, para abrir por acá el documento y no enredarme. Ok. El jueves, perdón, que no estoy compartiendo aquí el documento. Ya voy. Vamos a ver, ya casi me aparece. Un momentito que aquí hay un detallito técnico. Ok, entonces, tienen un trabajo sobre organismos reguladores. Estamos en el tema ya de regulación y de control, ¿verdad? Entonces, este es un trabajo grupal, por favor, en los mismos grupos que ya han venido haciendo. Espero que no se agarren del moño, ¿verdad? Ya pónganse de acuerdo para lo que viene, hay que cerrar esto, así que todos trabajando adecuadamente. Sé que ha habido algunas diferencias ahí en algunos grupos, pero miren, ya aquí adultos, ¿verdad? Responsabilidad, ciudadanos, mayores de edad, cada cual a cumplir su responsabilidad. Entonces, a cada grupo se le va a asignar un análisis de una organización reguladora, que eso ya está definido, ahora lo van a ver, para que lo van a analizar de acuerdo a lo mínimo que está aquí. Esto es lo mínimo, ¿ok? Orígenes, surgimiento, conformación, legalidad, antecedentes en general. Ese es un primer elemento. Valoración del aporte que hace en su regulación hacia la administración pública. O sea, ¿cuál es el aporte que hace esa entidad reguladora a la administración pública y a la ciudadanía? ¿Okay?
recurra a ejemplos de noticias para ilustrar esto, ¿verdad? Donde se vea, se muestra la labor de dicha organización y las principales relaciones que tiene con otros actores públicos y privados. Mencionarlos, cuáles son esos actores públicos y privados con los que participa, ¿ok? Bueno, van a hacer un video corto de máximo 5 minutos para ver qué resultados obtuvieron en su trabajo, ¿verdad? O sea, conclusiones de esos puntos A y B, lo más relevante, lo más importante. Va a haber un foro temático, lo suben a más tardar el domingo, que va a estar ese espacio ya para que lo puedan hacer. Ponen el link, ¿verdad? Y de igual manera, como ya hicieron con otra actividad, un grupo lo va a poder, lo va a tener que comentar, ¿ok? Bueno, material de apoyo, todo lo que ocupen, que están las lecturas ahí, la clase, etcétera, búsquedas de internet, las noticias, demás. En el formato del documento, yo les puse Word, pero puede ser en PDF, ¿verdad? También, no hay ningún problema. Yo prefiero en PDF porque así les queda más ordenadito. Eso es para el informe escrito, ¿verdad? Tienen que subir el informe escrito, pero además en el foro virtual el link del video. Máximo 10 páginas, sin contar portadas, referencias, obviamente con todas las demás indicaciones de márgenes, referencias, etcétera, etcétera, que ustedes ya lo saben. Aquí viene la escala de calificación en cuanto a calidad de documento, formato, contenido, y los grupos de trabajo son estos que están acá. Esto ya está subido en mediación virtual, pronto va a estar visible para ustedes. Entonces, este grupo le toca el tema de CONACYT, el otro grupo su JEF, su PEN, su GESE, su GEVAL y ARECEP. ¿Verdad? O sea, se mantuvieron los grupos de la vez pasada, lo que cambia es la organización de control asignada. ¿Ok? Eso, digamos, con respecto a ese tema. Ahora bien, en esta actividad regulatoria, cada uno de estos grupos que ya están conformados y que tienen su organismo asignado, va a tener que comentar sobre otro grupo. ¿Ok? También eso ya está en mediación y va a estar visible justo ahora al final de que termine ya la clase. ¿Ok? Entonces ahí lo van a poder revisar. ¿Ok? Entonces, eso respecto al trabajo del jueves. Quiero saber si hay alguna duda sobre ese tema. En este momento estoy activando ya la visibilidad de las instrucciones del trabajo que les acabo de mostrar, de cómo van a comentar según el grupo, y eso para que lo tengan presente, ¿ok? Quiero saber si hay dudas, preguntas sobre este tema para explicarles ahora lo del ensayo. ¿Okay? El ensayo estamos viéndolo ya hoy, 1 de noviembre, porque eso se entrega para final de mes, como ustedes ya lo saben según el programa. Entonces, cierro la actividad de regulatoria, que ya les dije para cuándo es y cómo tienen que hacerlo. Adelante, Sioni. Profe, el domingo ¿hasta qué hora hay tiempo de entregarlo? Hasta las 11:59 les doy chance. Gracias. Ok, mucho gusto. Sí, para que tengan todo el domingo por cualquier problema que haya ahí de conexión o de alguien que se haya atrasado o alguna cosa. ¿Estamos? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, paso a explicarles el tema del ensayo. El ensayo tiene varios temas. Para esto va a haber un instructivo también que va a estar disponible en el transcurso del día. ¿Ok? Entonces, este ensayo es una reflexión que ustedes van a hacer en parejas. Óiganme bien, en parejas. ¿Ok? Y los temas a considerar son control en la administración pública, ¿ok? Respecto al tema de casos de corrupción. El otro tema, pros y contras del gobierno electrónico en la administración pública. Otro tema, participación ciudadana y democratización de la administración pública. Otro tema, pros y contras de la regulación financiera en Costa Rica. Y el otro tema,
calidad de los servicios públicos en Costa Rica. ¿Ok? Esos son los temas sugeridos, ¿verdad? O sea, ampliamente sugeridos. Si alguno quiere otro tema, entonces la recomendación es que pues lo consulte de previo a los dos profesores por correo, ¿verdad? O sea, en un correo conjunto. Porque estos temas son los que ya ambos profesores hemos validado. Estos que les acabo de leer y que van a estar en el instructivo. Si alguien quiere otro tema que no está aquí, sí le pedimos que por favor lo consulte con ambos profesores en un correo conjunto. ¿Ok? Este ensayo, chicos, vale 20%. Vean que no es menor. No hagan ahí al tarantantán el ensayo, porque es un ensayo académico que inclusive puede ser base para algún artículo que ustedes quieran publicar después. O sea, tiene que ser algo bien, bien hecho, ¿verdad? Entonces, para esto tienen que considerar cosas como, por ejemplo, gran cantidad de referencias, mínimo 15 referencias bibliográficas de lo que han investigado. Obviamente debe tener portada, ¿verdad? El nombre de ustedes, ¿verdad? Una introducción en el sentido de que en la introducción se da un argumento breve de la pertinencia de ese estudio, de ese ensayo. Ustedes van a responder ahí a esa pregunta o a ese tema que se les dio usando conceptos clave y adicionalmente van a escribir a quien lea, que puede ser cualquier persona, ¿verdad? En esa introducción para que pueda entender claramente en qué consiste, cómo van a presentar sus ideas y adicionalmente lo deseable de una introducción, en este caso, es que sea de una o de dos páginas y después el desarrollo que viene a ser lo fundamental, ¿verdad? Donde ustedes van a orientar al lector de cuál es la información que ustedes están brindando, qué juicios están dando, cómo lo fundamentan, cómo van a defender sus posturas, y adicionalmente explican a través de argumentos refiriéndose a fuentes primarias, secundarias, las diferentes ideas entre párrafos. Estamos hablando de que esa parte podría ser de unas 6 u 8 páginas, ¿ok? Sí, chicos, no estoy compartiendo pantalla porque les dije que este instructivo va a estar en el transcurso del día, porque estamos todavía con una validación de un datito por acá, pero va a estar disponible en el transcurso del día en mediación virtual. ¿Okay? Yo ya aquí lo tengo leyéndolo, pero quiero mostrarles la versión definitiva cuando ya esté validada por los dos profesores. Pero les estoy diciendo lo que sí ya está totalmente consensuado y validado. ¿Verdad? Lo que estamos es poniéndonos de acuerdo en unos detalles. En cuanto a las conclusiones, tiene que ser de varios párrafos, ¿verdad? No una conclusión ahí de un párrafo, ¿verdad? O sea, no. Tiene que ser de varios párrafos, ojalá de una página, 2 páginas, dando toda la respuesta de la importancia e implicaciones para la administración pública y obviamente las referencias bibliográficas. Entonces, lo que les dije de la cantidad de páginas, ¿verdad? Uno esperaría que sean de 10 a 15 páginas, no puede ser menos de eso. La fecha de entrega, tal como está en el programa, sería para el 30 de noviembre y tiene un valor de 20%. ¿Ok? Entonces, como les digo, estén atentos, en el transcurso del día va a estar subido este instructivo ya una vez que tengamos todas los detalles incluidos en él. De momento los temas, aquí les voy a compartir esto para que vean que no les estoy hablando paja, ¿verdad? Aquí lo importante es estos temas para que sepan, tengan claridad total respecto a que estos son los temas que queremos considerar, ¿verdad? Entonces, por favor, revisen el instructivo cuando ya esté su versión subida en mediación virtual en el transcurso del día. ¿Estamos? Ok. Entonces, ya ese es el segundo aviso. Vean que ya pasamos de la actividad de regulación, que es para el vídeo que tienen que subir. Ya les hablé del ensayo. Entonces, ahora déjenme hablarles sobre las siguientes
clases, ¿verdad? Sobre las siguientes clases. Nada más para tener aquí mi guía y no equivocarme con lo que les estoy diciendo. Ok, las siguientes clases. Bueno, lo del jueves está destinado para que ustedes hagan esa actividad regulatoria. Me refiero al jueves 4 de noviembre. Para de hoy en 8 estaríamos la profesora Violeta y yo seguramente viendo el tema de la administración pública post pandemia, haciendo una, digamos que una charla sobre ese tema con ustedes. Para el jueves 11 vamos a tener el video de pros y contra del ingreso de Costa Rica a la OCDE. El enlace va a estar en mediación virtual también disponible. Eso es un conversatorio que hizo la Escuela de Administración Pública, por tanto eso es una actividad asincrónica que la pueden ver en cualquier momento cuando ustedes gusten, pero tiene que ver con el pros y contras del ingreso de Costa Rica a la OCDE y ahí ustedes tienen que entregar un reporte, ¿ok? Bueno, para el lunes 15 va a ser una actividad asincrónica en donde ustedes tienen que hacer otra presentación en video sobre la administración pública del Bicentenario, que es un video corto donde ustedes van siguiendo un instructivo que se les va a dar, hacer ese video, revisar diferentes temas, hacer algunas entrevistas, ¿verdad? No se preocupen que son entrevistas factibles para ustedes, no van a ser, ¿verdad? Ir a entrevistar ahí al ministro, no, hacer entrevistas fáciles para hacer, de hacer para ustedes. Y tiene que ver con el Bicentenario, ¿ok? Después de eso, ustedes ya tienen que dedicarse al tema del ensayo, sí, que va a estar en mediación virtual para la entrega, y el lunes 29, ahí les vamos a dar unas sesiones para que ustedes se dediquen a cerrar procesos, ¿verdad? Cerrar ensayos, cerrar eso. El 29 es feriado, ¿verdad? Es feriado, por eso es que la entrega del ensayo está para el 30. Pues eso, chicos. Si hay alguna duda o pregunta, estoy aquí atento. Sepan que, bueno, eso es la hoja de ruta. Estaríamos, como ven, cerrando con la entrega del ensayo el 30. Estaríamos cerrando un poquitito antes, pero los contenidos, dichosamente, los hemos abarcado. Y cerrar antes está pensado para que ustedes puedan liberarse también antes, porque ya en la primera semana de diciembre van a estar en carrera con otros cursos o en exámenes, etcétera. Entonces, la idea es que más bien para esa semana de primera semana de diciembre ya nosotros estemos con promedios. Así que bueno, noviembre viene fuerte, pero es para cerrar y ya como les digo, es el último esfuerzo. Así que quedo atento si hay alguna otra preguntita, chicos, de todo lo que hemos hablado. ¿No hay consultas? ¿Estamos? Bueno, jóvenes, ha sido un gusto verlos entonces. Espero Profe, que... Sí, dígame. Disculpe por interrumpir. Con respecto Adelante. a esto de las parejas del ensayo, me imagino que a la hora de ya recibir las instrucciones estaría más claro, pero la pareja uno la elige o ustedes a uno se la ponen. Bueno, yo preferiría, si ustedes pueden ya irlo haciendo, ir poniéndose de acuerdo, estupendo, ¿verdad? Y esperando que en la conformación sean, digamos, ya parejas definitivas, ¿verdad? Si hubiera algún otro problema, que esperaría que no, que lo puedan resolver entre ustedes, porque actualmente, bueno, ustedes más o menos en este grupo hay un número par, entonces debería funcionar con los 30, con las parejas, ¿no? Entonces yo esperaría que todos los puedan resolver. La idea es que lo puedan hacer en parejas como un ejercicio académico que también sucede en la universidad. Cuando uno está en este mundo académico, le toca hacer artículos conjuntos o investigaciones conjuntas. Entonces eso también está enfocado a eso, que no haga solo uno las cosas individuales porque
Y dice, pero es que yo prefiero hacerlo individual. Sí, claro, probablemente, pero el ejercicio académico está pensado precisamente para que sea más integral, más acabado, mejor nutrido, producto de la interacción de dos personas, ¿verdad? Entonces, por lo menos para los que estén acá presentes, porque todavía faltan bastantes que no están hoy, entonces, la idea es que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Para poder hacerlo en parejas desde ya. ¿Ok? Profe, Sí, Alexandra. yo tengo una duda. Sí. En las instrucciones de esta semana, bueno, ahí viene como de que hay que hacer el video de máximo 5 minutos, ¿verdad? Pero abajo vienen las instrucciones, digamos, es que vienen unas instrucciones, pero de otro trabajo que ya hicimos. Supongo que las instrucciones son estas, la A y B, que vienen como, ahí no hay como PDF. Es que siempre nos dan como un PDF donde vienen como... Sí, pero déjenme ver, para verificar de una vez. Ah, ok. Sí, ya lo entiendo. No, ese trabajo, ¿qué que me dijo? No, ese está mal subido, ese trabajo. Subí el que no era. Voy a subir el correcto y ya va a estar disponible. ¿De acuerdo? Ahí fue un dedazo de que subí el anterior y no este. Entonces, el que les mostré ahora es el que es el válido para el trabajo de organismos reguladores. Y lo voy a hacer aquí de una vez, mientras estoy aquí conversando con ustedes, pero eso fue un dedazo. Más bien que dicha que lo revisó usted de una vez. Le agradezco por su interés. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? De mi parte todo Ok. claro, profe. Más Bueno, bien, chicos, muchas gracias. perfecto. Bueno, que pasen un bonito día entonces. Estén revisando mediación. Va a estar actualizado ya este que nos dijo Alexandra, a quien le agradecemos, y también las instrucciones del ensayo. ¿Ok? Que pasen una bonita mañana. Nos vemos. Gracias, profe. Profe, igual. Hasta luego. Gracias, Igualmente, profe. profe, Gracias. muchas gracias.